Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, porque podemos alabarte y adorarte, Señor, y lo podemos hacer en libertad, juntos, reunidos como hermanos, y eso es una gran bendición, Señor. Creo que estoy convencido que es un privilegio y una bendición que poco valoramos, Señor. Pero esta tarde queremos reconocerlo y desde lo profundo del corazón te decimos gracias. Gracias por esta oportunidad, Señor. Por la oportunidad que tenemos de ser expuestos a tu palabra. Porque de igual manera lo podemos hacer en libertad. De verdad, gracias, Señor. Cosas afuera que nos distraen, que quizá quiera llevarnos, Señor, nos quiera arrastrar hacia ello, pero te pedimos que nos ayudes. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y también determinamos en el corazón, Señor, estar atentos a tu consejo. Confiamos y reconocemos que solo tu palabra es quien puede transformar nuestras vidas y es solo tu palabra quien puede hablarnos y solo tú, Señor, es quien puede guiarnos hacia vida, hacia una vida plena, Señor. Tu palabra es clara en cuanto a eso. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es muerte. Y todo camino que nosotros podamos siquiera intentar tomar fuera de tu camino, Señor, pues será para perdición. Y no queremos eso, Señor. Ayúdanos a mantenernos sobre ese camino de santidad, en donde no podremos perdernos aun cuando no seamos los más ilustres, Señor. Aun cuando estemos cortos en tantas cosas, Señor, bajo tu dirección estamos seguros y podemos vivir confiados también. Así que rogamos por tu ayuda y por tu intervención, Señor, en nuestra vida. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Gracias, mi hermanito. Bien, familia, pues hoy me tocó compartir con ustedes el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Vamos a ver del versículo 13 al versículo 17. Está bien interesante, habla acerca del bautismo de Jesús. Vamos a leerlo, cuando estén ahí me dicen, por favor, para leerlo juntos, Mateo 3, versículo 13. Vamos a leer del 13 al 17. ¿Ya estamos ahí? Bien, dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán. Ya enseñanzas pasadas nos han estado hablando acerca de Juan el Bautista, ¿verdad? Y vino para ser bautizado por él, es decir, por Juan el Bautista. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bien. El bautismo de Jesús es un acto sumamente importante y mucho, más bien todo, tiene que ver con el hecho de sentirnos identificados y que Él se identificó también con los pecadores. Partimos desde este punto. En Jesús no se halló pecado, ¿sí? Es decir, Él siendo ciertamente hijo de hombre, pero siendo hijo de Dios, Dios mismo, en Él no se halló pecado. ¿Sí? Nunca pecó, y eso es importante. Ahora, aquí es como para Juan el Bautista y su teología era algo sumamente chocante, porque el bautismo de Juan era un bautismo ¿de qué? El mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento.
arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Y agarraba parejo. Incluso aquellos que decían o se creían los más santos, ¿sí? Los más cercanos a Dios, los representantes, ¿no? En este caso quienes eran los intermediarios entre el pueblo y el Señor, bueno, los trató como generaciones de víboras, ¿sí? Se apellidaba León, dicen, ¿no, Juan? Entonces, Juan era sumamente claro en el mensaje. Y el llamado hacia él, su ministerio fue precisamente eso, proclamar el arrepentimiento de pecados, llamar a los pecadores a arrepentirse. Y bueno, un acto, ¿verdad?, un acto público acerca de ese arrepentimiento y esa asimilación al mensaje era precisamente el bautismo. Ya hemos hablado acerca de eso. Los judíos tenían muchos otros bautismos, es decir, practicaban algunos otros bautismos, ¿sí? Y tenían sus nombres, pero no me voy a detener por ahí. Ya hay una enseñanza que hablamos acerca de eso. Entonces, pero había muchos rituales de purificación. Unos de ellos, sí, y es importante considerarlo, pero uno de ellos era precisamente aquellos que se consagraban. Esto tiene que ver no con una ley mosaica, pero sí con un contexto cultural en los tiempos de Jesús. Y es que precisamente a los 30 años, quienes iban a servir al templo y quienes se consagraban, por ejemplo, según la ley levítica, ¿sí?, era precisamente, iban a las aguas para purificarse y era un bautismo de iniciación, ¿sí? Entonces, no estamos diciendo que necesariamente el bautismo de Jesús fue tal cosa, pero cobra relevancia y tiene sentido, ¿sí? Ahora, lo que sí podemos ver es que lo que está haciendo Jesús es precisamente identificarse, y ahorita lo vamos a ver, precisamente con los pecadores, ¿sí? De entrada, dice que Jesús viene al Jordán para ser bautizado por Juan, ¿sí? Entonces, aquí el escenario nos coloca en el río Jordán, y el río Jordán tiene mucho simbolismo, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Un comentarista por ahí decía, el hecho de que haya sido en ese lugar, aquí nosotros podemos encontrar una joyita, decía, ¿no? Porque hay mucho significado en el río Jordán. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso, pero es un lugar cargado de mucho simbolismo en cuanto a la historia de Israel. Entonces Jesús se presenta ante Juan para ser bautizado, no como un pecador más que busca arrepentimiento, ¿sí?, si no, no sería Dios. Es importante esto, ¿sí?, sino como el Hijo que sin mancha voluntariamente desciende al agua para identificarse con aquellos a quienes precisamente vino a salvar, ¿sí? Ese es el punto principal, ¿sí? Es decir, tenemos que entender que este es el punto de partida. Es el banderazo del ministerio de Jesús. ¿Y cómo comienza, mis amados? Sí. El Hijo perfecto, sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, descendiendo a las aguas, identificándose precisamente con los pecadores. Sí. El mensaje del Evangelio ahí, en su máxima expresión, la sustitución, tomando nuestro lugar, el inocente, bajando hasta las aguas, ¿sí?, para identificarse con nosotros como pecadores, ¿sí? Ese es el mensaje del Evangelio, ¿sí? El Evangelio no es sonríe, Cristo te ama. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo tomó tu lugar. Eres un pecador, mereces la muerte, pero por gracia te fue dada vida. Todo aquel que cree tiene vida, ¿sí? Jesús ya hizo lo propio, el Señor ya hizo lo propio, el Señor ya proveyó lo necesario. De ahí lo vemos. Entonces, desde el punto de partida, ¿verdad?, en el ministerio de Jesús, con toda claridad, anuncia su misión, ¿sí? Entonces, Juan entiende que el bautismo que él predicaba era un bautismo de arrepentimiento. En el versículo 11 precisamente lo dice, ¿no? Por tanto, pues no concibe que Jesús, siendo el Cordero sin pecado, pueda tener la necesidad de él. A ver, Señor, espérame, pues tú eres quien me tiene que bautizar a mí.
Es un choque teológico para él. ¿Cómo el santo puede colocarse entre los culpables? No. De nuevo, es una identificación. Hay una película, mientras hacía la enseñanza, hay una película, no recuerdo, creo que se llama Juego de Honor. Igual quizás ahorita que platique la escena se van a recordar. Pero trata de un equipo de básquetbol en donde un nuevo entrenador llega a ese equipo. Y este entrenador era muy justo y buscaba eso, ¿no? Ser muy íntegro, muy justo, y lleva al límite a alguno de los jugadores. Y uno de los mejores jugadores rompe con las reglas que él había puesto en el entrenamiento y para el equipo, y debido a que no puede obedecer las instrucciones, entonces el entrenador lo echa fuera. Sí. Al cabo de un tiempo, este jugador regresa y le dice: entrenador, quiero pertenecer de nuevo al equipo. Y el entrenador le dice: bueno, el asunto es que, pues, para poder entrar tú tienes que pagar lo que me debes. Y me debes 5,000 lagartijas, ¿no? 3,000 sentadillas y, no sé, 40 horas trotando, ¿no? Estoy dando lo que más o menos hago cada mañana, ¿no? Más o menos, ¿no? El caso es que, y le dice: tienes hasta el viernes al terminar el entrenamiento para cumplir con todo eso, si no, no puedes pertenecer, porque esa fue tu falta y es lo que hasta ahorita tú te has perdido y tienes que hacer. El caso es que el entrenador esperaba que este joven se diera la vuelta y se fuera. Sin embargo, se prepara y empieza a hacer cada una de las flexiones, las sentadillas, trota, y llegado el día y la hora, pregunta el entrenador: ¿cómo va? Y bueno, quien le llevaba ahí el conteo dice: bueno, pues nomás le faltaron 800 lagartijas, no sé qué tantas sentadillas y tantos metros, ¿no? Y dice el entrenador: bueno, pues lo siento, no cumpliste. No puedes ser parte del equipo porque no pagaste la deuda. Sin embargo, el entrenador ya había enseñado previamente el significado de un equipo. Y parafraseado, él había enseñado esto, ¿sí? Uno somos todos y todos somos uno. Eso es un equipo. Los errores de uno lo pagan todos y los aciertos de uno los disfrutan todos, ¿sí? Entonces, cuando este muchacho decepcionado, queriéndose ir, ¿verdad? Uno de los otros compañeros dice: yo voy a ayudar con 500 lagartijas. Y otro se levanta y dice: yo voy a ayudar con tantas sentadillas. Y otro dice: yo voy a... Y el entrenador se queda así y precisamente utilizan lo que él mismo había enseñado. Y dice: bueno, usted dice que todos somos uno. Así como aquellos de unos para todos y todos para uno, ¿no? El caso es que entre todos terminaron eso. A lo que voy es que los compañeros se identificaron con él y tomaron como suya la falta y asimismo pagaron la deuda. ¿Sí lo ven? Es lo que hizo el Señor al bajar a las aguas. Sí. Los compañeros no eran culpables de las decisiones de él, ¿sí? Sin embargo, la hicieron suya y pagaron. Sí. Bueno, así el Señor. Él no pecó. En él no había falla, ni una sola. Pero bajó y se hizo hombre, se identificó. Ahora es importante porque ahora también nosotros tenemos que identificarnos, nos identificamos con Él. No hay otra manera de relacionarnos con el Padre, sino solo identificándonos con el Hijo. Es decir, siendo como Él, ¿verdad? Que su vida sea puesta en nosotros. Entonces, bueno, vemos una insistencia en parte de Jesús. Y Jesús, como le mata el argumento a Juan, es necesario cumplir con toda justicia. Sí. Deja ahora, porque así conviene. Digan conmigo: así conviene. Es muy interesante porque esa palabra, familia, es muy relevante en nuestra relación con el Señor. Para muchos nos puede llegar a ser gravoso las leyes, los mandamientos, las instrucciones, pero si nosotros
platicáramos con el Señor, ¿sabe cómo el Señor nos mataría precisamente el argumento o el gallo? Es conveniente para ti. Es conveniente. Las leyes, incluso las leyes humanas, que normalizan, ¿verdad?, la sociedad, es decir, que traen, ¿verdad?, cierto, ahí son reglamentos y estatutos para que la sociedad funcione de tal o cual manera. Bueno, aún esas son convenientes para nosotros. ¿Qué pasaría si no hubiera leyes viales? Sería un desastre, ¿verdad? Si las hay. Y lo que pasa, ¿no? Bueno, así, todo aquello que proviene del Señor, familia, es conveniente para nosotros. Así conviene. Es necesario. Es como cuando nosotros a nuestros hijos, hay algún, y estoy hablando de padres sensatos, ¿verdad? Porque pues hay cada caso. Pero ¿acaso hay alguna instrucción para nuestros hijos con el fin o con el deseo de afectarlos? Papás, ¿verdad que no? Todos y cada una de las instrucciones que damos, todo aquello que nosotros pedimos que hagan, es conveniente para ellos, ¿verdad? Aún que laven los trastes, que tiendan su cama, es conveniente para ellos, es importante para ellos. Bueno, el Señor dice, si vosotros, siendo malos, procuran dar buenas dádivas para vuestros hijos, ¿cuánto más lo que el Señor, ¿no? Todo lo que proviene, y esto estamos hablando acerca de la providencia del Señor, todo lo que viene de parte del Señor para nuestra vida es conveniente. A veces es complicado entenderlo, pero es así, esa es una verdad, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, es conveniente en cuanto al plan del Señor. En este contexto, lo que Jesús le está diciendo a Juan es que es conveniente para que se cumpla el propósito, para que pueda llevar a cabo la misión, ¿verdad?, por el cual fue enviado. Entonces, Jesús no necesitaba arrepentirse, pero sí debía de cumplir en obediencia cada paso del Padre, incluyendo identificarse con el pueblo al cual venía a redimir. En este caso, Juan, bueno, era identificado como un profeta de parte del Señor. Si Jesús hubiese tomado la actitud de, pues Juan, pues yo no necesito bautizarme, brother, ¿no? Primo, yo soy el Hijo de Dios. Tú mismo dijiste, Cordero de Dios. Bueno, de alguna manera, él estaría anulando el ministerio de Juan. Pero Jesús, estando sujeto al Padre, ¿sí?, honrando al Padre, bueno, honra a Juan, reconociéndolo como un profeta de Dios. Y él por eso es nuestro ejemplo en su máxima expresión. En todo sentido es nuestro ejemplo. Jesús estuvo sujeto al Padre en todo, aún en eso. Quizá para nosotros, bueno, no hubiera pasado nada si Jesús no hubiera ido a las aguas. Él no necesitaba arrepentimiento, pero había implicaciones. Porque pasaría por alto la instrucción del profeta en su tiempo enviado por Dios, que él mismo diría que fue el mayor de todos los profetas. Debía de estar sujeto a ese profeta. ¿Sí lo vemos? Y de nuevo, yendo por delante, nuestro ejemplo en todo. Y a veces a nosotros nos cuesta tanto, ¿verdad?, sujetarnos a nuestro jefe, ¿no?, aquel que nos paga por realizar una obra, una tarea. Pero ¿por qué lo tengo que hacer? Porque te paga, brother, hazlo, ¿no? Te está pagando por hacerlo. Bueno, seamos como Jesús. Seamos como el Señor, ¿sí? Entonces, repito, Jesús no necesitaba arrepentirse, pero debía de cumplir en obediencia a cada paso del Padre, incluyendo identificarse con el pueblo el cual vino a redimir, ¿no? Y bueno, este acto de alguna manera inaugura públicamente su ministerio y lo presenta como ese siervo obediente, el cual habla el profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, dice, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Sí. Después el apóstol Pablo, hablando acerca de la obediencia de Cristo, dice, fue obediente en todo, ¿no? Fue obediente. ¿Hasta cuál punto? Hasta la muerte. Llevó su obediencia al límite. Al límite llevó la obediencia Jesús. Es decir, Jesús no se reservó en algún punto.
Vemos allá en Getsemaní a Jesús sí clamando al Señor, diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, Señor, que no vaya a la cruz y no tenga que padecer de esa manera. Si es posible, Señor, pero que no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. Que no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga tu voluntad. Jesús no brincaba de alegría para ir. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que lo iban a desnudar, que lo iban a golpear, que lo iban a maltratar de la manera en que lo hicieron. Arrancaron sus barbas, sus cabellos, lo golpearon. Sabemos. Y aún en el proceso no se detuvo. Él se mantuvo. Fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Sí. Nuestro ejemplo. Sí. Este es el inicio visible del camino hacia la cruz, sí, donde precisamente consumará su identificación al cargar con nuestro pecado. Pero empieza su ministerio de la misma manera, bajando a las aguas como un pecador cuando no lo era. Sí. Entonces vemos un punto importante aquí: obediencia radical. La vida cristiana no consiste en obedecer a Dios cuando lo entendemos todo, sino en someternos a su voluntad porque precisamente confiamos en Él. Jesús no necesitaba el bautismo, pero obedeció. Sí. Y es importante que nosotros, mientras vamos leyendo y que de alguna manera podamos preguntarnos: Señor, ¿acaso hay algo en donde yo estoy obedeciendo de manera parcial? Algunos ya lo tenemos bien identificado. Algunos sabemos qué cosas el Señor nos está pidiendo desde hace tiempo y seguimos consintiendo ese pecadito que a lo mejor no es tan malo, pero al final es mi pecado y lo quiero mucho. Sí. Bueno, de eso no se trata el cristianismo. No hay tal cosa como obediencia a medias. No hay tal cosa como darle un poquito al Señor. Hace tiempo yo comparaba eso, ¿no? Es como si nosotros le dijéramos en nuestra relación con nuestra esposa o nuestro esposo: ¿usted se casaría con alguien o estaría de acuerdo a estar con alguien que le dice: mira, yo te voy a ser fiel el 95% de las veces? ¿Usted podría tener una relación con una persona así? ¿Verdad que no? Digo, yo me casé con mi esposa comprometiendo mi 100% para con ella, y mi expectativa es que de parte de ella sea el mismo compromiso para conmigo. No es como que de repente la encuentre en su 5% no fiel. Bueno, ¿y por qué nosotros de repente sí condicionamos eso con Dios? Y decimos: sí, Señor, te obedezco y te sirvo, pero esto es mío. Esto no te lo puedo dar. Y a veces nos quedamos con un 5%, o un 3%, o un 2%, o un 50%, no sé. Jesús obedeció de manera radical. El llamado a nuestra obediencia, a nuestra relación con el Señor, debe de ser así, familia. Es un todo, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Jesús, el Señor no pide mucho. Él lo pide todo. No hay otro tipo de relación con Él. O hacemos o no hacemos. O estamos o no estamos. Y bueno, y hay un proceso, ciertamente hay un proceso. Hay cosas en donde vamos trabajando y vamos aprendiendo. Pero es todo tuyo, Señor. Pero soy tuyo, sin reservas. Te sirvo en totalidad, todo lo que soy, aun cuando soy torpe, soy pequeño, no tengo el conocimiento necesario, pero soy tuyo. Está bien, el Señor toma eso, pero busca ese 100%, no parcialidades. Sí, que eso es muy diferente. No estamos hablando de perfección, ¿sí? Son dos cosas distintas. Entonces, así como Jesús se identificó con los pecadores, bueno, nosotros también debemos de identificarnos con aquellos que necesitan gracia. Porque de entrada nosotros la necesitamos. Es muy común, familia, que se nos olvide que nosotros en algún momento también fuimos unos desgraciados.
Y tratamos a aquellos que se acercan al Señor como si nosotros nunca estuviéramos en esa posición. Y eso es lamentable. Y queremos que cuando lleguen ya sean maduros, ya se comporten como uno quiere, y lleguen y sean cristianos de 10. Pregunta, ¿usted respondió así al Evangelio? ¿Usted recibió el mensaje y de buenas a primera ya fue el hombre más apasionado por el Señor, más comprometido con el Señor? Y a veces nos ha costado muchísimos años, mucho tratamiento, equivocaciones, tropiezos. Y el Señor ha sido paciente y ha tenido misericordia y ha usado a otros para restaurarnos. Y bueno, por su misericordia y su gracia, pues ya medio entendemos algunas cosas, pero volteamos a ver a aquellos que tienen poco y le queremos cortar la cabeza, ¿verdad? Porque no, familia, de nuevo, Él es nuestro mejor ejemplo. Dar de gracia. Sí, dar de gracia. La iglesia no es un museo de perfectos. Sí. No. Debemos de entender que quienes llegan, así como nosotros llegamos en algún momento, sí, bueno, llegamos llenos de malos hábitos, ¿no? Pecadores, con muy malas prácticas, desordenados, no entendidos, ¿verdad? Bueno, así llegué yo. Y todavía hay áreas en donde el Señor sigue picando, ¿no? Con marro y cincel. Y ha sido un proceso en donde muchas veces ha dolido, porque esta carne se resiste a la obra de Dios, porque hay necedad, porque hay pecado en este cuerpo no redimido. Pero el Señor ha sido misericordioso para conmigo. Bueno, el Señor demanda de mí que yo también extienda esa misericordia que he recibido por gracia. De la misma manera. Porque el Señor me enseña eso. Si el Señor lo hizo, Él siendo puro y perfecto, sin mancha, Él sí nunca se equivocó, Él sí nunca pecó, Él sí no aprendió en ese sentido, ¿verdad? A no pecar. Aprendió obediencia, es otro asunto, son dos cosas distintas. Pero Él no pecó, ¿sí? Él con todo el argumento y con toda la potestad que lo hará, ojo con esto, apartará a los pecadores, a los que no son suyos, con los que sí son. Y así pudo haber venido en un principio y decir, quítense bola de pecadores. ¿Quién se hubiera quedado con Él? Los que andaban con Él eran pecadores. Llamó a pecadores. Jesús mismo dijo, yo vine por los enfermos, yo no vine por los sanos. Yo vine por aquello que el Padre había perdido. Yo vine por las ovejas descarriadas de Israel. Por usted y por mí. Por los perdidos, por los enfermos, por los necesitados. Bueno, tengo noticias. ¿Quién cree que va a empezar a llegar a la iglesia? ¿O quiénes creen que llegan a la iglesia? Esos, los enfermos, los cautivos al pecado, los desgraciados, como lo éramos antes, sin gracia pues, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es importante, ¿no? Que nosotros podamos entender. Así como el Señor se identificó con los pecadores, bueno, también nosotros debemos de identificarnos con aquellos que quieren conocer al Señor, ¿verdad? Por otro lado, la seguridad en cuanto a la sustitución de Cristo, ¿no? Es decir, nuestro Salvador no nos redimió desde la distancia, como ya lo hemos platicado, ¿no? Y lo hemos estado viendo en Génesis. No desde la distancia, sino Él entró, bajó y descendió hasta las aguas. Sí. Él tomó nuestra condición de hombre, sí, y eso debe darnos confianza. Sí. Entonces, no hay pecado tan profundo en el que Cristo no pueda encontrarnos.
¿Qué pecado no puede perdonar el Señor? ¿Sí? Algún teólogo dirá, bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese es otro tema. Pero en cuanto a pecado, sí. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿sí? Un punto importante de lo que acabamos de leer ahí es la aprobación del Padre para con Jesús. ¿No? Y esto nos habla de algo muy importante. ¿No? He aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Mi Hijo amado, único Hijo. ¿Sí? Su único Hijo. Y esto es importante. ¿Dios tiene muchos hijos? Sí, pero tiene un Hijo. Y nosotros, ¿verdad?, por abrazar o porque hemos recibido la naturaleza del Hijo, es que somos aceptos en Él. Pero fuera de el Hijo, Dios no tiene en ese sentido hijos, ¿sí? Nos adopta en Él. No hay otro medio para nosotros ser aceptos por el Padre. No hay otra forma. No hay algo que podamos hacer. Nadie, ¿sí? Por eso es importante, ¿no? Por medio de yo soy el único camino, verdad y vida, y nadie viene, Padre, si no es por mí. No hay otra forma, ¿sí? Y eso es importante. Ahora, en ese sentido dice que los cielos fueron abiertos y se escuchó una voz audible en el cielo hablando acerca precisamente o declarando la identidad de Jesús, ¿no? Ahora, Mateo describe 3 señales: cielos abiertos, el Espíritu Santo descendiendo como paloma, ¿sí?, y la voz del cielo. Cuando nosotros vemos cielos abiertos, esta es una expresión en la Biblia, sobre todo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, como por ejemplo ahí en Ezequiel 1:1, cuando habla acerca de que los cielos se abrieron y vinieron visiones de parte de Dios. Bueno, es precisamente una expresión para hablar acerca de una revelación. Es decir, Dios está a punto de revelar o hablar o manifestar algo extraordinario. ¿Qué fue la revelación de esos cielos abiertos? ¿Qué fue lo que se manifestó en ese momento? ¿Por qué se abrieron los cielos? ¿Porque era necesario? ¿Qué fue lo que se manifestó? La declaración, la revelación de que Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo fue la confirmación, ¿no? Entonces de repente, ¿verdad? Sí, abre los cielos, Señor, y abre los cielos. ¿Para qué? ¿Para qué quieres que se abran los cielos? ¿No? O sea, que de repente, no sé, como que creemos que abrir los cielos y van a pasar. O sea, es importante teológicamente abrir los cielos es porque viene una revelación de parte del Señor. Ahora, bueno, abre los cielos para que me reveles algo, pues está bien. Te va a hacer confirmar nada más lo que la Escritura dice, palabra profética más segura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el mismo que inspiró la Escritura. Y el Espíritu Santo no tiene problemas de trastorno de personalidad, ¿verdad? No es como que dice una cosa y luego dice otra. Él siempre dirá lo mismo, ¿sí? Y si habrá una revelación de parte del Señor, bueno, será conforme a lo que ya reveló en la Escritura. Y será una confirmación, ¿sí?, pero no otra cosa. Entonces, es importante, ¿sí?, cuando veamos cielos abiertos, tiene que ver con una expresión, ¿sí?, extraordinaria para revelar algo en ese momento. Entonces, en ese momento, bueno, se marca el inicio de una nueva etapa en la historia de la salvación, ¿sí? Lo que había sido anunciado desde el principio, allá en Génesis 3, comienza a tomar forma visible en ese momento, aquí en Mateo 3, ¿sí? En este momento, repito, se marca el inicio de esta etapa, ¿no? Aquí se establece el punto de partida. Todas las promesas proféticas empiezan a cumplirse y ese cumplimiento sigue desarrollándose hasta hoy. Sí. Los cielos fueron abiertos y eso dio ese punto de partida. Sí. Confirmando el ministerio del Señor y la identidad del Señor. Era necesario. Qué importante es la identidad, ¿cierto? Y como papás es muy importante que nosotros trabajemos con nuestros hijos en ese sentido, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pero es bien importante quién soy yo como papá.
porque mucho de cómo se identifiquen nuestros hijos tiene que ver con quién somos nosotros. En este caso, el Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado. ¿Sí? ¿Qué tan relevante es? Bueno, Dios lo dijo. El Eterno lo dijo. El Creador del cielo y la tierra lo dijo. ¿Sí? Tiene mucha relevancia. Porque alguien por ahí hubiera dicho: ese es mi Hijo amado, ¿verdad? No sé, don Pepe, ¿verdad? ¿Hay relevancia en eso? ¿Dónde está lo relevante en la identidad? ¿Quién lo dijo? Sí. De ahí viene la identidad. ¿Lo vemos? Sí. Entonces es importante. Y bueno, el Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, no es casual que la forma sea una paloma. De alguna manera en la Escritura vemos la paloma como que toma diferentes símbolos, como de paz, pureza, comienzos nuevos. Por ejemplo, allá en Génesis 8, ¿recuerdan? Cómo vino cuando Noé, ¿verdad? Empieza ahí en Génesis 8 de nuevo, y bueno, la paloma, ¿verdad? Que toma esta ramita de olivo. Bueno, así se confirma que el Mesías será ungido no por un aceite humano, sino por mismo Espíritu de Dios, ¿no? Ahora, aquí hay diversas disensiones y no nos vamos a atorar por aquí. Hay quienes lo toman de manera natural, ¿verdad? Que el Espíritu descendió como paloma, no necesariamente era una paloma. Y hay quienes dicen, no, literalmente bajó una paloma, ¿sí? Y bueno, no nos vamos a ir por ahí. Lo que el texto está diciendo y lo que deja muy claro los evangelios, no solamente Mateo, ¿sí? Pero lo que está claro es que el Espíritu Santo viene a confirmar el ministerio de Jesús. Y es el mismo Espíritu quien viene a ungir, y ungir, ¿sí? La unción tenía que ver con capacitar, ¿sí? Eso tiene que ver. ¿Sí? Cuando hablamos acerca de que el Espíritu Santo ungió, ¿sí? O cuando los reyes serán ungidos, ver una representación de la capacidad, la potestad, la facultad de, en este caso de los reyes, tenían la facultad de operar con tal autoridad como rey, ¿sí? En este caso el Espíritu Santo unge a los suyos precisamente para capacitarlos. ¿Cómo los capacita? Bueno, precisamente es dando la vida del Hijo, es decir, en nosotros. Es ese sello de que ya eres hijo de Dios, por tanto, el carácter de Cristo se empezará a reflejar en nosotros. Entonces, en medio de adversidades, situaciones complejas, empezará el Espíritu, ¿verdad? Bueno, a tratar en nosotros, y nuestro carácter será cada vez más parecido al de Jesús. Y podremos operar en paz, en paciencia, en bondad, en amor, ¿sí? Y bueno, y aquellos que hemos creído, como dice el Evangelio de Marcos, si es necesario una señal de parte del Señor, bueno, se hará una señal, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la capacidad? Bueno, esa. Ya no somos esclavos del pecado. Sin Cristo, estábamos cautivos del pecado. Sí. Pecábamos, nos gustaba pecar, y cuando nos dejó de gustar no podíamos dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque éramos cautivos del pecado, estábamos encadenados al pecado. Bueno, el Espíritu Santo nos da, ¿verdad?, la autoridad cuando nacemos de nuevo de ser libres del pecado. Ya no estamos cautivos, ¿sí? Y diría un pastor por ahí, pecas. Si has sido libertado, por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, recuerdan, ya no vuelvan a esclavizarse de lo que Cristo les ha libertado. Si tú has recibido la vida de Cristo y pecas, es porque quieres, no porque no puedes dejar de pecar. Y ahí el Señor trata con sus hijos. Allá afuera, dice el apóstol Pablo, ni quieren ni pueden. Acá adentro, pecamos porque queremos. ¿Sí lo vemos? Porque Dios nos ha dado en ese sentido esa libertad. ¿Hay una resistencia? Sí. ¿Habrá desliz? Sí, por supuesto. De nuevo, la carnita no redimida. Pero hablando de una práctica, hablando de una falta de carácter,
Bueno, revisa tus disciplinas espirituales. ¿Qué tanto lees? ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto tiempo pasas con el Señor? ¿Qué tanto tiempo pasas con el celular? ¿Qué tanto tiempo pasas con Netflix? O con Prime Video, o con lo que quiera que sea que veas. Y seguramente estará la respuesta ahí. ¿Por qué no puedo dejar de hacer esto que sé que está mal? Bueno, ¿qué estás consumiendo? ¿De qué te estás llenando? ¿Sí lo vemos? Pues no, nunca vas a poder salir. Estás alimentando tu carne, ¿no? Diría el pastor Raúl, como un Rottweiler, ¿no? Como un pitbull, la carne, y el espíritu un espiritito así, ¿no? Los puros, de repente un devocional que se atraviesa en algún chat que tenemos por ahí, y ya con eso es todo y quiero sobrevivir. Por favor, familia, es absurdo. Un espiritito y la carne bien ponchada. Me la paso viendo Facebook y me estoy tragando todo lo que el mundo quiere que me trague. Pues lógicamente, voy a venir a la iglesia, voy a intentar adorar, voy a intentar alabar, no voy a poder, mi mente está dispersa, está sobrecargada. No voy a poder adorar y alabar al Señor con libertad, ni palabras me van a salir. Bueno, mucho menos, ¿no? Querer predicarle a alguien, ayúdate que Dios te ayudará, ¿no? Y no hay depósito. Hay buena intención, ¿verdad? Pero no hay depósito. Levántate temprano, brother, para que Dios te ayude. Que bien dice el proverbio, ¿verdad? El que madruga, Dios le ayuda. Y cosas así, ¿no? No hay depósito. Entonces, Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Ese es uno de los textos mesiánicos. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Más adelante este texto es relevante para Juan el Bautista. ¿Se acuerdan cuando les envía a sus discípulos? Pregúntenle si es él o tenemos que esperar a otro. Dice, bueno, díganle a Juan lo que ven. Tremendo, ¿no? Y lo lleva a Isaías. Bueno, el Padre mismo declara: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y sin duda el Padre siguió complaciéndose del Señor, no solo en ese instante, sino en todo su peregrinar, en todo su caminar, ¿no? Hasta la muerte. Y tan fue acepto que por el poder del Espíritu de Dios, dice que venció la muerte, lo levantó de entre los muertos y fue llevado a la diestra del Padre. En Él tuvo complacencia. Y con esta frase se unen dos textos: el Salmo 2:7 que dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y también Isaías 42:1: aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. En él se cumple eso, ¿verdad? Entonces, y bueno, pues no podemos pasar por alto lo que hace rato mencionaba, ¿no? El escenario del río Jordán. Israel cruzó por este río para entrar a la tierra prometida, ahí en Josué 3 y 4. Y fue el punto de transición precisamente de la esclavitud, ¿sí?, el desierto, a la promesa. Ahora Jesús, el verdadero Israel, el verdadero Hijo de Dios, entra en las aguas del Jordán y al salir de ellas precisamente inaugura, no con una tierra geográfica, sino con el reino de los cielos. Que todo el tiempo ha estado ese mismo pensamiento en el corazón del Señor. Abraham, su corazón no estaba en la tierra geográfica. Él estaba esperando una tierra mejor. Sí. Y fue lo que el Señor nos enseñó, ¿no? Le habló, hablando de Abraham acerca de él. Sí me saludó de él. Él tenía su esperanza, no en algo terrenal, sino en promesas eternas. Sí. Entonces, así como Josué condujo al pueblo a la tierra, bueno, ahora Jesús conduce al pueblo a la verdadera redención. ¿Sí? Y ojo, porque Josué y Jesús en el hebreo es el mismo nombre. ¿Sí? Recordemos que no fue Moisés quien metió al pueblo a la tierra prometida, Moisés lo condujo. ¿Sí?
Y en el Antiguo Testamento nosotros entendemos que Moisés representa precisamente la Torah, la ley. La ley no es quien nos mete a las promesas, no es quien nos lleva al reino de los cielos, sino nos conduce a. Pero quien nos injerta en las promesas, quien nos mete a las promesas, quien repartió la tierra, no fue Moisés, fue Josué. Así también en el Evangelio. La ley, el apóstol Pablo lo explica muy bien, dice: la ley es buena porque me muestra, me conduce, me lleva, muestra mi condición y me lleva hacia dónde, a reconocer que necesito salvación, que necesito que me rediman, necesito que compren mi vida porque yo no puedo pagar la deuda, alguien más tiene que pagar por mí. Por eso es que la ley sigue vigente en ese sentido. Bueno, la ley no me salva, pero me conduce ¿hacia quién? Hacia el Cristo. Hacia aquel que me salva, aquel que pagó el precio, que dio su vida, que puso su vida en mi lugar. Y ahora podemos ser parte, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, ahora somos parte de las promesas y de los pactos. Ahora sí, antes no, estaban sin promesas, alejados de los pactos, sin Dios. En Cristo ya no más. Sí. Entonces, este es un detalle importante, ¿verdad? Entonces, el bautismo de Jesús en el Jordán es proclamación de que una nueva era de redención comienza. Una era en donde el Mesías es el representante perfecto de su pueblo y el portador de la presencia del Espíritu. Sí. Entonces, bueno, ¿me ayudan con el piano, por favor? El Padre, dice la narrativa bíblica aquí en Mateo, dice que aprueba públicamente como el Hijo amado Jesús. ¿Sí? Lo aprueba. El Espíritu lo unge para misión. ¿Sí? Lo capacita. ¿Sí? Entonces, esto es importante. El cielo mismo respalda la obra del Señor. No es un profeta más, como lo dice el Islam. ¿Sí? No es un profeta más. No es un maestro moral más, como alguno por ahí pudiera decir. No, es el Hijo eterno. Es el Mesías prometido, el ungido que lleva sobre sí toda la complacencia del Padre. El único que puede complacer al Padre en una totalidad. En ninguno más. Sí. No hay tal cosa como en ti me complazco. Estaba escuchando un video corto de no digo nombres pero un falso profeta. Y él decía que en una de sus experiencias con Dios, Dios le dijo: eres mi hijo, el cual me complazco. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Eso es una herejía. No hay una obra nuestra, entendamos. No hay algo en mí, originado en mi persona, en mi carne, en mi esencia como hombre, que pueda complacer a Dios. No hay. ¿Sabe cómo glorificamos al Padre? Llevando fruto. ¿Y sabe cómo puedo llevar fruto? Permaneciendo en Él. ¿Y sabe cómo permanezco en Él? Según Juan 15, obedeciendo sus palabras. Y las obras, las cuales el Señor me lleva a hacer para poder llevar mucho fruto, son aquellas que Él preparó de antemano. No son cosas que a mí se me puedan ocurrir. Nuestras mejores justicias son como trapo de inmundicia, dice el profeta Isaías. Y el apóstol Pablo, diciendo a los romanos, explicando precisamente la condición del hombre, dice: porque todo hombre se desvió, a una le dio la espalda a Dios, se apresuró a su pecado, y lo que ha pretendido mostrar a Dios, para Dios es espantoso.
sin Él no podemos hacer nada. Todo empieza en Él y termina en Él. Todo se trata del Hijo. ¿Lo vemos? Todo se trata de Él. No se trata de mí, no se trata de ti, no se trata del profeta, del evangelista, No. Se trata de Él, del Hijo, en quien el Padre tiene complacencia. Mi relación con el Padre no puede brincarse al Hijo. No hay tal cosa. Si yo no tengo una relación con el Hijo, no tengo una relación con el Padre. Y aquí voy a pisar un callito. Y no me voy a meter mucho, nomás voy a pasar así como corriendo, voy a pisar el callito, ¿va? ¿Sí o no? ¿Me dejan? La palabra representa al Hijo. Si usted no tiene relación con Dios a través de la palabra, usted no tiene relación con el Hijo. Amemos la palabra. Amemos la palabra. Es que me aburre. Amemos la palabra. Es que me enfado. Es que me duermo. No quiero decir un montón de cosas. Pero debemos de amar la palabra. Si amo al Hijo, amaré la palabra. Tendré encuentros con el Señor a través de la palabra. No hay otra forma. ¿Por qué hay tanta tontería que se dice evangelio? ¿Por qué hay tanta cosa que se predica desde el púlpito? ¿Por qué? Porque la gente no lee la palabra, no escudriña la palabra. Porque hay cada tontería que se le ocurren a los predicadores. Y Dios sabe si son bien o mal intencionados, pero son tonterías y no tienen que ver con la palabra. Porque somos flojos, familia. Porque anteponemos un montón de cosas antes que las Escrituras. Y no podemos ser así. No puedo relacionarme con el Padre si no me relaciono con el Hijo. Él vino y se identificó conmigo. Vino y se hizo pecado. Sin cometer pecado. Sí. Vino y tomó mi lugar. No solo se hizo hombre, sino que cumplió a la perfección. Es conveniente que sea así. Sí. Y pagó el precio. Ahora, en este acto también vemos la esencia de la Trinidad en acción, ¿verdad? En este acto, en este pasaje, vemos converger de manera única y visible las tres personas de la deidad. Sí, ya estoy terminando, no se desesperen. Pero en este caso, el Hijo se somete al bautismo, precisamente identificándose con los pecadores y obedeciendo al Padre. Sí, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, reposando sobre él como señal de unción y empoderamiento. Sí. Y el Padre habla desde el cielo, declarando su complacencia y confirmando la identidad de Jesús como su Hijo amado. Con cuidado digo esto, pero qué espectáculo. Imagínense haber estado ahí, presenciado eso. Ningún profeta tuvo esa oportunidad, solo Juan. Solo Juan. Juan vio al Hijo descender en las aguas. Vio al Espíritu Santo
reposar sobre el Hijo y escuchó la voz del Padre confirmando el ministerio y la identidad de quien Él estaba bautizando. Mira, me puse chinito. Ningún profeta de entre todos los profetas, Él es el mayor. Qué privilegio, qué privilegio. Bueno, conclusiones. Hermanos, si nosotros consideramos el bautismo de Jesús, su misión, su vida, su peregrinar, algo que siempre resaltará será su obediencia, su sujeción al Padre, esa obediencia perfecta. ¿Sí? Y eso precisamente fue lo que llevó a que su obra fuera consumada y fuera acepta. Sí. Bueno, en nosotros hay esa demanda de caminar en obediencia a lo dicho por Dios. Sí. De caminar en sujeción, en ser humildes, en no ser altivos, en no ser respondones, sino estar sujetos. Sí. ¿Pero por qué, Vero? Con esto termino. Ya. Pero en la semana platicaba con un brother. Ayer platicaba. Y platicábamos de varias cosas. Y lo hemos platicado. Lo platicábamos también José y yo. Pero este hermanito está pasando por una situación compleja. Y no... Creo que Dios está en eso. Pero también es muy evidente que son decisiones. Pero él se hacía esa famosa pregunta que yo de repente hago aquí, ¿no? Para ilustrar. Dice, pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y en la plática como unas 4 veces dijo, ¿por qué yo? Hasta que volteé así como desesperado. Le dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y le dije, brother, ¿sabe por qué piensa eso? Porque usted cree que merece algo distinto. Y yo sé que fue el Señor, porque su cara cambió. Volteó y me vio y me dijo, es orgullo, brother. Es orgullo. Le dije, sí, es orgullo. El Señor lo escupieron, lo golpearon, lo azotaron. Y el Señor, colgado en la cruz, dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Somos llevados a ese cristianismo. De eso se trata el cristianismo y el evangelio. ¿Oramos? ¿Sí? Porque ya me vinieron como 3 más y aquí vamos a estar. Ya me dio hambre y todavía tenemos que orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella conocemos al Hijo. Porque podemos disfrutar, Señor, la vida de la segunda persona de la Trinidad. Gracias porque vemos, Señor, con tanta claridad tu amor expresado en su caminar, Señor. Y cómo lo has puesto a Él como ejemplo, como nuestro hermano mayor, para que Él, Señor, trace el camino y nosotros vayamos en pos de Él. Señor, ayúdanos. Reconocemos que estamos lejos, pero, Señor, tú nos has llamado no por quienes somos ni por lo que hacemos, sino nos has dado una salvación a través de la gracia. Y aquellos que hemos creído, Señor, aquellos que por fe hemos abrazado ese regalo inmerecido, ahora tenemos la potestad de ser llamados hijos tuyos. Y estamos en este proceso, Señor, de parecernos más a Jesús. Pero a veces las cosas se ponen muy difíciles, Señor. El mundo en el que vivimos, y sabemos que tú lo sabes, pero, señores, nos las pone muy complicada, Padre.
Y aún nuestra carne, aún nuestros impulsos y tantas cosas que venimos arrastrando en nuestra naturaleza, Señor, también se abrazan de las cosas del mundo y es contrario a la fe, Padre. Y es por eso que te necesitamos. Pero por otro lado también abrazamos tu palabra cuando dice que fuimos llenos de tu Espíritu y tu Espíritu nos da lo necesario para que nosotros podamos caminar y avanzar y obedecer. Somos capacitados para poder ser hijos tuyos, Señor, y caminar conforme a esa verdad. Pero muchas veces nuestra mente abraza otros pensamientos y muchas veces nos lleva a claudicar. Y eso nos desanima y nos entristece. Pero, Señor, tú tienes lo necesario. Solo tú, Señor. Tú ya diste e hiciste lo que nosotros necesitamos. Y solo te pedimos, Señor, que sigas extendiendo tu mano en misericordia y que tu gracia no nos falte. Tu favor, Señor, no nos falte, porque lo necesitamos, Señor. Gracias por tu obra y gracias por tu palabra. Gracias, Señor. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.